Vamos al aire y le damos la bienvenida. Está enojado, Franco. Se encascó. Me hicieron recalentar. Se renovó. Me hicieron recalentar. De temprano. Así que voy a empezar a arrancar más temprano. No, pará. Más tranquilo, para que reinen en el pueblo el amor y la igualdad. Tranqui. Vamos a ir a buscar acá a Rincón a ustedes. No, más tranqui. De mierda. Más tranqui porque ahora nos damos el tiempo para pensar. Es estos momentos, estas columnitas que llegan a las 11, 12 del mediodía. En este caso siendo ya las 11:07. Le damos la bienvenida mientras en la pantalla la acomoda. Esto lo estamos viendo solo nosotros. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida oficial a la querida Sol Castillo. ¿Cómo andamos? Buenas, ¿cómo andan? Además de chinchudos. No, estamos perfectos por acá. ¿Cómo andás vos, Sol? Muy bien. ¿Cómo te tomó? ¿Querés un mate? Quiero mate. Dame ese mate. Va a estar áspero esto. ¿Cómo te tomaste? ¿Qué opinas vos? Ya que vamos a hablar de redes sociales, mundo digital, comunicación. El saludo nazi de Elon Musk. ¿Qué tan no nazi es el saludo de Elon Musk? En tu nacitómetro. En tu nacitómetro. Y hoy viste que vivimos la posverdad, entonces todos pueden hacer lo que se les cante sin hacerse cargo de nada. Entonces, poco. Y hay algo con esto de la impunidad que te da todo, que te da la forma de, o no sé, incluso las redes desde un perfil anónimo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que no importa. Y provocar también. Porque también lo que generan es provocación. Petardos discursivos. Sí. Pero bueno, yo estaba esperando el comunicado de la DAIA externado. Sí. Salieron a hablar. Sí, desde la Embajada de Israel salieron a decir que... No que capaz vos te sientas nazi, claro, que decís que Elon Musk es nazi. Y capaz que vos, que sos nazi, pensás esas cosas. Estás proyectando. Estás proyectando. Claro. Estás proyectando nazismo en otros. O sea, sí. Si vos ves a alguien haciendo el saludo nazi y pensás eso, es porque vos sos nazi. Medio raro, pero va. Sí. O por lo menos no va, pero es lo que dice la Embajada de Israel en Argentina. Pero yo no soy nazi que niego el genocidio, ¿eh? Depende. Hay nazis y nazis. Claro. Más tranqui. De hecho, después en un rato va a venir... el querido Nico San Pedro, que sé que vamos a estar hablando un poquito del Estado genocida de Israel. Pero ahora no, ahora vamos a hablar un poco más de comunicación, un poco más de lo que nos traigas vos, Sol. Sí, bueno, en principio un poco les he estado adelantando que en general cuando me pasa que me cebo mucho con un tema, empiezo a abrir pestañas en el navegador y de repente tengo como 50 pestañas así diminutas. Que no llegas a ver ni la primera letra y bueno, entonces como que me sumergí en muchas notas, muchas entrevistas, muchas cosas, entonces medio que llego acá estamos con muchas ideas en mi cabeza, pero que quizás no tienen un orden y bueno, nos podremos ir de las ramas, nos vamos a permitir eso. Todas las columnas que venimos teniendo acá en ATP es gente que viene como con mucha cosa para decir, me parece. Sí, porque todos le info. preguntamos y dice, sí, el problema que tienen todos es que no saben cómo... Sistematizar toda la información. Sí. Chicar, pero bueno, No, mucho para yo si hubiese tenido un día de 30 horas, y además hoy me quedé dormida, entonces mi tiempo para hacer esa sistematización no estuvo, y mi gato alarma que me viene a lamer la naricita a las 7 de la mañana, no lo hizo, entonces, bye. Hoy Puse la alarma. Le pintó dormir. Sí. Entonces, nada. Pero bueno, hoy lo había mencionado el miércoles pasado, que iba a estar hablando de soberanía cognitiva y a eso también le íbamos a agregar colonización algorítmica. Epa. Que, nada, en principio, ¿de dónde viene, no? Me había encontrado el año pasado una entrevista a Miguel Benazayac, que es filósofo, psicoanalista, neurofisiólogo, que militó en el ERP en los 70s, se exilió hasta que fue detenido y se exilió después en Francia. Y bueno, medio que desarrolló ahí toda su labor investigativa y demás. Y él habla sobre esto, como tiene varios libros, un montón de libros escritos al respecto, en donde sistematiza todas estas investigaciones y es un campo que ya viene hace un montón, pero hoy está en su auge porque
nada, hoy es mucho más común hablar de las redes y cómo nos median, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hace un montón de décadas se viene discutiendo, bueno, cómo la tecnología modifica o nos moldea nuestros comportamientos y demás. Y el particular habla de esto, la colonización algorítmica como, bueno, un modo que tiene el algoritmo de establecer nuestros comportamientos, nuestras formas. Y justamente con su desarrollo en la neurofisiología, también una cuestión muy científica ahí de analizar el cerebro y ver de distintos, con distintos experimentos qué va pasando con las distintas capas del cerebro, con las cosas que vamos haciendo, con las cosas que le vamos delegando a la tecnología de forma crítica. Él es muy insistente con esto de decir, no tenemos que caer en un análisis tecnófobo de decir, ay, las tecnologías y chau, y nos tenemos que ir a... Vivir en la burbuja. Claro, vivir en una carpa en, no sé, el Bolsón, modo hippie. Sino que no, empezar a tener una conciencia crítica, claro, de qué es lo que está pasando con la tecnología. Como tenemos de otras sustancias y de otras cosas que también sabemos que generan cosas en nuestro cuerpo, alteraciones y demás. Algunas que se hacen en clave recreativa, otras que se hacen en clave incluso de salud. Tal cual. Y bueno, él habla de esto, como qué significa que la vida se algoritmice. Es como vamos a inventar también. Y tiene que ver con esto, con esta idea de hacer que el mundo y nuestras vidas sean calculables, predictibles. ¿No? El algoritmo, ¿cómo funciona? Como una recolecta datos y los va como que ordenando, entonces va... Es un funcionamiento muy estadístico. Y él plantea como que esta lógica de la hipereficiencia que también nos plantean los algoritmos, se empiezan a internalizar en los humanos y aplastan la singularidad de lo vivo. ¿Qué es la singularidad de lo vivo? Es básicamente la vida, ¿no? Todo el vivir de lo que estás haciendo en cada momento. Claro, porque también lo que hace el algoritmo un poco, más allá de que toma la particularidad, medio que estandariza, ¿no? Los ritmos de vida, la forma, los consumos, ¿no? Como que creo que ahí también viene en parte la idea de colonización, ¿no? Como nos impulsa a todos a tener el mismo, por ejemplo, la misma presión mental, los mismos ritmos. Digo, ayer lo hablábamos un poco con las chicas de Permitime Dudar, que hablaban de, por ejemplo, la cantidad de niños y niñas que hoy día tienen diagnóstico de TDAH, que es como trastorno de la atención, ¿no? Atención y hiperactividad. Claro. Y eso tiene mucho que ver con las redes sociales, con el algoritmo, con el consumo de pantalla. Claro, porque también genera una aceleración que no es la del cuerpo, digamos, no es el ritmo del cuerpo y de la mente, más que nada, digamos, ahí creo que entra, ¿no? Lo cognitivo. Claro, bueno, Miguel Benasayac, tiene también labura con Ariel Penisi, que bueno, tiene una nota publicada en Perfil que se llama La inteligencia artificial no piensa, Milei tampoco, que es un poco el desarrollo que hace de por qué el fenómeno Milei cuaja en este tiempo, y es porque hay un giro epocal. Al que un montón de estructuras todavía no se acomodaron, todavía no entienden. Esto que decías del saludo nazi, por ejemplo, lo menciona. La inteligencia artificial, y ahí vamos a las primeras imágenes de... Ahí te digo cuál, porque además no las numeré. Poné la de Steve Hendacott. Puso la que tenía ganas. No sé de cuál gente puso. Tomando mate. Gente tomando, no, todavía no. Estaba ahí vamos a ir. Ahora vamos a ir ahí. Sus amigos tecnológicos. Si querés esa seguidilla de 3 de Steve, bueno. Ese es Steve Hendacott, que se presentó como candidato en las elecciones de julio del año pasado en el Reino Unido. ¿Cuál de los dos? Steve es la persona, ¿no? El otro es Steve IA, inteligencia artificial, que es su chatbot. La propuesta de él fue básicamente generar un chatbot en donde la gente ponga sus demandas, entonces las políticas, se construyen en función de eso.
Y hay algo que tiene que ver con este cambio de época y con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial parece como que nos viene a salvar de todo lo conflictivo que tiene el humano. Ujú. O sea, evitar el conflicto. Y en la política es esto. Y No- efectivizar todo, ¿no? Como Claro, hacer sacar la de- burocracia. La lógica, eso, la hipereficiencia. Cada vez más cómodos, digamos. Sí, pero ahí tiene que ver con cómo nos dejamos también ganar algunas cosas. Por ejemplo, en una entrevista Miguel plantea la corrupción. Nosotros como proyecto popular revolucionario no podemos negar que existe corrupción. De hecho, tenemos que tener mecanismos para combatir la corrupción dentro de nuestros propios proyectos, porque hoy el paladín de la anticorrupción es Mauricio Macri. Entonces, Mauricio Macri, que se erige como el que da batalla con esto. Que recordemos, traficaba autopartes. Bueno, sí, claro. Bueno, pero eso tiene que ver con bueno, ahora parece que gobernar, o incluso Milei lo ha propuesto como, bueno, una reforma del Estado mediante la inteligencia artificial, bueno, va a estar, bueno, eso va a ser una cuestión muy objetiva, y lo que pretende también es eso, la singularidad de lo vivo es también negar el conflicto, que es inherente al humano. O sea, las sociedades generalmente son eso. Los individuos son mediados por esto, una máquina, una lógica que bueno, que nos va a moldear y ya, y no va a existir el conflicto porque cada uno va a buscar su bien común y... Sí, los hechos ya están demostrando que eso no es así. No. Digo, ya hubo denuncias, o casos hace poco de, por ejemplo, esta inteligencia artificial de WhatsApp y demás, que hubo una denuncia particularmente de algunos chicos que los incitó a cometer un suicidio, digamos, ¿no? Algunos casos donde, digo, nada es neutral, todo es creado por la mano humana, digamos, y de alguna manera opera. Y esas respuestas, más allá que sean con una lógica automática, digamos, que se vayan creando y demás, bueno, inciden, y como vos decías un poco, el conflicto humano es parte de la vida en sociedad. Sí, y esto que también viene a instalar el neoliberalismo de la mano de estas lógicas, además del no conflicto y demás, es compararnos esto con una máquina, como que de repente nuestro funcionamiento tiene que ser la eficiencia de esa máquina, de esa tecnología. Y eso, digo, nunca. Lo que tiene lo humano es también que nos equivocamos, y en eso también hace una insistencia Miguel, que un poco nuestra retaguardia es eso, el equivocarnos. Y ser pelotudos, porque de repente pareciera que la inteligencia artificial no se equivoca, y ahí si querés poner la imagen que pusiste primero, yo le pedí a Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, que me haga una foto de Elon Musk, Milei. Está raro Milei, tiene cara de pepona, y Mark Zuckerberg tomando mate. Y a uno le falta una bombilla. Claro, y además, y ya me había pasado porque había hecho intentos Está de tomando otras un personas shot de tomando mate. mate, Y el Mark y te Zuckerberg ponen está medio un mate raro el cada mate, uno. ¿no? Se Sí, ponen un también. mate cada uno. Salvo Elon Musk, que evidentemente dice, cada vez que pongo mi nombre... La bombilla. Capaz están en pandemia. Bueno. Cada uno está tomando su mate. Son 11 y Puede 20, no ser. me hagan desarrancar temprano. Puede ser, pero bueno, la inteligencia artificial ahí no es tan inteligente si no sabe que en Argentina se toma un mate, todos chupamos la misma bombilla. Epa. Eso que le da tanto asco, Pero eso, por eso Elon Musk no tiene ahí. no tiene ahí. El que está pero bueno, pepone es Mark Zuckerberg, ¿eh? Ahí a ese lo mataron. está como medio así, igual en el fondo y más. No, y pero no, bueno, no solo se equivoca, sino que también tipo tiene esto que decía Pedro respecto de lo del incentivo al suicidio y demás. También se ha dado casos de, por ejemplo, filtrar imágenes de mujeres en redes sociales poniéndole cuerpos desnudos Sí. a otros rostros. Digo, ¿cuál es el límite, ¿no? de el delito? ¿Cuándo la inteligencia artificial también no rompe con, digamos, con la intimidad, con la vida privada, o incluso con los derechos que tienen las personas que no lo están usando, por ejemplo, en ese momento? y sí, ya desde ya, porque además tiene que ver con la lógica del lucro. O sea, entonces, cuanto menos regulado esté, y es un poco la idea neoliberal de desregulizar todo. Regular todo. Fua, ¿cómo costó? Pero bueno, planteaba esto como Miguel dice, hoy ya no estamos en la época en la que el humano es del centro, porque decimos, bueno, individualismo, sino que es directamente barrer con el sujeto. O sea, ya no hay sujeto. Y yo lo pensaba como un ejemplo, por ejemplo,
cuando Adorni plantea que no existen los lesbicidios, por ejemplo. Y ahí es barrer con el sujeto de la lesbiana, ¿no? De pensar la complejidad de que tiene que ver por qué decimos transfemicidio, lesbicidio, porque estamos hablando de una persona que determinada sexualidad, identidad de género, y que por eso pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, Entonces un poco... Ni hablar de Trump diciendo hay dos géneros. Claro, bueno. Pero bueno, esto es un poco así a grandes rasgos. Hay algunos experimentos que hace Miguel con distintos grupos de investigación en Francia, que bueno, con esto del cerebro. Y por ejemplo, él retoma lo que pasa con el MAPS, que hoy muchas personas no saben manejarse sin el MAPS. Ni siquiera en su ciudad. O tampoco tenemos la capacidad que teníamos antes de recordar números telefónicos. Entonces, dice, bueno, ¿qué pasa con todo eso, esos ejercicios que hacía nuestro cerebro, que ahora no, que lo reemplaza se lo delegamos a la máquina? Sí, me pasó el otro día hablando con mi abuela, tipo, la fui a visitar y se sentía tipo, ella como diciendo, no, qué vieja que estoy, porque no se acordaba el nombre de su kinesióloga, ¿no? Una mujer de casi 80 años. Yo pensaba, yo lo tengo renormalizado. Yo no me acuerdo, el otro día no me acordaba el nombre de mi fonoaudióloga y la tuve que ir a buscar a cuenta DNI para ver a quién la había... Pero para mí no hice ni el esfuerzo de recordar el nombre, digamos, automáticamente lo fui a buscar, ¿no? Y mi abuela estuvo media hora hasta que se acordó el nombre de su kinesióloga, haciendo ese esfuerzo, digamos, mental de poder registrar y encontrar en su cabeza esa información que sabía que tenía. Es un músculo que hay que entrenar, se entrena como tenemos todo. re Y lelo. en términos pedagógicos se ve desde la escuela hasta la universidad, digo, hasta en todas las esferas donde uno ya cree que le está haciendo la vida más fácil. Probablemente en ese momento sea así, pero es innegable que hay un montón de capacidades que se van perdiendo. Sí, o por ejemplo esto de delegarle al chat GPT que te haga un trabajo. Básicamente le delegaste que piense por vos. Pero Que muchas veces cosas que es hasta cosas que le interesan. A mí me pasa con alumnos que muchas veces son temas que hasta le generan cierto interés, pero igual es como, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Para qué lo voy a hacer si esto me lo hace...? Porque Bueno, si no me es sigo, que esa es la lógica materia también que no me existe en gusta, general, ¿no? no solamente en la educación y resolver, sino en general como, ¿para qué ¿para qué me voy a esforzar mucho si puedo ser mi propio jefe, mi tiempo libre? Y como hay una lógica también de... optimización sí, del tiempo, sí. Pero no puesto en clave de ocio, que quizá ahí tendría un calce, esto de decir, che, bueno, quiero aprovechar mi tiempo al máximo porque la verdad tengo ganas de tirarme en el sillón o en la pileta o rascarme los huevos, las tetas. No son las 12 todavía, pero voy a El empezar. higo, se puede decir. El higo, como- el ombligo. Ahí está. El ombligo, el pupo. Y ahí creo que también juega un rol esta cuestión, que es como esta condena a la productividad también, ¿no? Que es esto de, che, no solamente queremos hacer las cosas más rápido y que puedan llegar a salir mejor, sino esa sensación en un momento de decir, che, estoy re al pedo, algo tengo que hacer. Claro, bueno, ahí vamos a ir. ¿Querés poner el video de Milei? ¿Puedes repetir el nombre del autor? Miguel Benazayac. Benazayac. ¿Hay Y Ariel posibilidades de Pensi. que lo traigamos, que lo entrevistemos, que le hablemos? Hay que engancharlo cuando llegue a la Argentina, porque Ok. vive en Francia, entonces, Ah. justamente él plantea, cada vez que viene a Argentina se le llena todo Claro. de... El año de pasado... Sí, pero un zoom a Francia, ¿no? El año pasado Y vino. estaría bueno, sí, me puedo poner Ojo, en tarea de... sí. Ya me Porque es interesó. muy interesante la Me reflexión subí, del me subí compañero, la mucho verdad. a Miguel ¿Eh? Benazayac. Ahora mismo, No Matías. sé, porque para mí encima la comida es una cuestión, digamos, Ahí te video lo odio. Me encanta. Odio a Milei desde este día meramente yo. fisiológica, es una forma de meter combustible, o sea, no es ni, digamos, o sea, Ay, no tengo menés por si vos decís un plato favorito y qué sé yo, no sé, me da lo mismo. También comés cualquier cosa. Claro, o sea, si vos, es más, si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, ¿Alguien votó a esto? Tipo astronauta. sí, exacto, me manda las Ese. pastillas y sí, o sea, no me... Digo, Me o sea, decía Nuro. no me genera No nada. disfrutás, digamos, de un asado. No, Dicen es que yo desarranco porque digo, Alguien que le es diga, más, che, o la sea, inventamos. Y acá está. el tiempo que me demanda un almuerzo, todo me fastidia demasiado, de hecho. ¿Cómo te va Qué a fastidiar comer? infeliz, qué infeliz Bueno, que pero- tenés que ser. No, pero no, por pero no Dios. comer, porque acá ahí incurre en esto central que recién charlábamos, que me imagino que Solange se va a zangullir, que es
el tiempo que me lleva prepararme un almuerzo. Sí. No, y No importa además si es esto rico o como feo. una No, pero igual actividad digo que de, no le no gusta sé, comer. sentir la Sí, una textura pérdida del de deseo. algo, de un bizcochuelo esponjoso, ¿no? Es como... y la cuestión de, bueno, la comida no necesito por funcionar esto, la lógica del funcionamiento. Vos tenés que funcionar, entonces no importa si es con una pastilla, con un medicamento, con un... Bueno, también tiene que ver con esto, como todo nuestro ciclo vitales se regularizan en función de esto, de la eficiencia del funcionamiento. Vamos a pasar rapidito, pues no voy a llegar con el tiempo, a esto de la soberanía cognitiva, que ahí, un conocido de la casa, bueno, le hemos traído a la comunidad ferroviaria a Juan Rocco, que viene hace tiempo hablando de este concepto que él tituló Soberanía Cognitiva, y lo pudo bajar, a sintetizar a una nota que está en el portal 421, que bueno, se titula así, Soberanía Cognitiva, una introducción a la autonomía psíquica, que bueno, que también es eso, como una búsqueda, y él empieza hablando de Michel Foucault y esto, y el análisis que él hacía del poder, caracteriza el poder disciplinario dentro del capitalismo clásico como una biopolítica, ¿no? Y él dice, bueno, esto sirvió, pero hoy estamos en una época de neoliberalismo, entonces ya no hay una cuestión del control de los cuerpos mediante las instituciones que nos formatean, como la escuela, la iglesia, la fábrica y demás, sino que el control pasa a las mentes. Controlan de acá las tecnologías. Sí, nos hacen sentir que la cuestión corporal de esas instituciones somos más libres, pero bueno, porque nos controlan desde otro lado. Claro. Bueno, ahí nuestro excelentísimo operador Mati Marchi ahí pone bueno el dibujo que grafica esa nota. Y bueno, él está metiendo mucho a esta idea y bueno, para un poco pensar el control de las mentes, cae en Byung-Chul Han. Eso te iba a decir, el surcoreano Sí. Filósofo contemporáneo, muy conocido. Que se ha por popularizado en plantear pandemia, estas cosas. cuando Sí, estábamos sí. todos en el barro ahí de la Recuerdo que lo leímos depresión en y pandemia la y decía, oscuridad. che, este chabón está diciendo exactamente lo que está pasando ahora y lo que va a pasar los años que vienen, ¿no? Psicopolítica, sociedad del cansancio, sociedad del consumo, varios de los títulos que Byung-Chul Han ha planteado hace unos breves 4 años. El planteo eso de la libertad se volvió una herramienta de control mediante el imperativo de la autoexplotación. Entonces, el capital es ese fin trascendente, ¿no? Y eso también como para pensar, bueno, ¿cuál es nuestra contrapropuesta a eso? Volviendo a Benal Benazzayak, él comentaba, hacía el ejemplo de un amigo que lo metieron en cana por prender fuego un McDonald's en Francia. y le decía... Es una buena causa. Hincha de boca, No, capaz, no, pero le decía, sí, podemos prender fuego McDonald's o pensar qué McDonald's o qué cadena de comida podemos hacer más atractiva que McDonald's. O sea, ¿cuál es nuestra propuesta de eso? O sea, ¿por qué nos gana esa propuesta que decimos que es una mierda y demás? O Miguel Benazzayak dice, bueno, este modelo no tiene forma de subsistir. Si el planteo de la tecnología es vivir 1000 años, y bueno, el mundo no va a dar para que todos vivamos 1000 años, claramente. Hay algunos que nos van a borrar. Pero bueno, volviendo a Juan Rocco, planteaba esto, una propuesta, ¿no? Vivimos en una economía de la atención en donde todas las plataformas digitales nos disputan el tiempo y por eso los formatos empiezan a asimilarse, por eso aparecen las historias, por ejemplo. Las historias quizás eran algo, o el formato de historia que venía del Snapchat, después, bueno, fue a Instagram, también Facebook, TikTok es eso, WhatsApp. los Reels son eso, WhatsApp también, y tienen que ver con esto, con inyecciones de dopamina, que es básicamente Paco. Son reacciones químicas de nuestro cerebro que no... El descubrimiento que hay algo ahí que genera una cuestión de placer, ya sea el me gusta, el compartido, la aprobación en ese lugar, y después una ruptura de algo que es que rompe un poco este marco de sociabilidad que tenemos, que es cuando me junto con vos, yo ya sé qué hiciste durante el día porque sé qué historias tuviste, lo cual obtura, si se quiere, algunos, si se quiere, canales de conversación que podríamos llegar a tener. Porque ya sé que estuviste con tu perrito, que estuviste con el gatito, que le pasó tal cosa, que sucedió tal cosa, que fuiste a la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres poner el memecín? Que es un poco la propuesta de Juan Rocco.
Yo encontré buscando en mi carpeta de memes, tengo una carpeta de memes. Que es una enciclopedia, ¿verdad? Sí, esa. Ahí está. It's Bueno, time to stop. Otro autor que Es plantea tiempo de parar. un poco Sí. eso es Mark Fisher, que también en sus análisis plantea la idea de, bueno, ¿qué hacer? Y una primera propuesta que plantea es el tema del tiempo, digamos, que una primera guerra o batalla a dar contra el capitalismo y el sistema actual es el tiempo y esa lógica de la productividad y decir, bueno, correrse de ese lado, de ese lugar, que muchas veces seguro todos lo intentamos, digamos, ¿no? Capaz que ahora en enero, que estamos en el verano, bueno, estamos haciendo ese intento de hacerlo del meme, a algunos les estará saliendo mejor que Y a que incluso me parece que está bien puesto el foco en el tiempo porque es la única variable en la que no podemos discutir. Sí. Todos tenemos 24 horas en el día, con lo cual no importa si sos facho, progre, revolucionario, medianamente consciente o no, pero todos tenemos 24 horas en el día. Así que es la única variable que medio que nos cobija a todos. Y ahora es momento de que todos ustedes vayan a sus celulares en Bienestar Digital, se fijen cuántas horas de Sí. las 24 horas del día tienen. Ese es un buen ejercicio Pasan para darse cuenta. con el celular y te dice hasta cuántas veces abriste cada aplicación, ¿Cuántas veces desbloqueaste el celular. Es increíble cómo se te Está pasa bueno el tiempo mirar volando. eso. Yo que a Está veces bueno. me cuelgo viendo Reels de Instagram, digo Sí. que estoy hace una hora Sí. tirada mirando Reels, me quiero matar. Y decís, en una hora podría haber estudiado para recibirme. Sí, Llegan- o hacer otras cosas. Por eso digo, el video de Milei donde hablaba del tiempo que te lleva a cocinar y eso, bueno, hay que proponer lo contrario. O sea, si estás 3 horas haciendo una comida, que no importa, después bueno, te cosa colgás pasa, haciendo totalmente. eso. Y es un poco el planteo de soberanía cognitiva de Juan Rocco, es decir, bueno, empezar a pensar en qué se nos va el tiempo. Y si todo el tiempo se lo dedicamos a estar a las redes sociales y bueno, después viene la frustración de que no nos alcanza el tiempo y hay una entrevista que hace en un canal de stream que se llama Hack, que es un canal de stream cordobés, que bueno, él plantea esto como... Y después obvio que te sentís frustrada. Todos tenemos 24 horas, no es que no hay tiempo, es el tema en qué lo usamos. Y él propone esto con la soberanía cognitiva es hacer actividades que no estén mediadas por ninguna tecnología. Juntarte como en un asado y capaz que ni siquiera publicar que te juntaste a tomar Claro, un asado. romper la ¿Sabías lógica que digital, sucedió? digamos, Claro, ¿no? como ¿Sabés que si una no lo cuestión subís pasa? Sí. de eso, de empezar a ser más conscientes de nuestros Sí. tiempos, porque, digo, y ahí un poco mezclo los dos planteos, que es eso, justo eran dos autores que estaba leyendo y dije, bueno, combinan bastante bien para pensar esta idea, porque después, digo, ¿quiénes estuvieron al lado de la sucesión de Trump? O sea, justamente los grandes CEOs sí. Los dueños de multimillonarios, todas dueños de las todas redes estas sociales. plataformas. Y que Entonces, incluso hoy se está hablando más de ellos que de Sí. Trump Y, mismo. y ya se está hablando de un tecnofeudalismo, o sea, ya incluso superando la etapa capitalista, imperialista, digamos, incluso de las fronteras, sino ya hablando de el reino de los dueños de las de las big tech, básicamente moldeando el mundo a su forma. Nos llega un comentario, perdón, pero nos llega un comentario porque la gente se enciende con estas columnas bien ahí. de charla y de reflexión. Por acá Alejandra nos manda: hola, saludos a los compañeros. Les comparto esta nota de Elian Chali, agenden, un artista cordobés que se relaciona con lo planteado por Sol. En el aporte relaciona el agotamiento y el sacrificio que nos plantea el trabajo actual y distintas situaciones de conflicto social que incluso terminan enfermándonos por, dice, burnout, que la nota se llama así, burnout is the new black, o sea, sería como quemarse, ¿no? Como, Sí. es el nuevo negro, que es la frase conocida, y además relaciona ciertos episodios de autolesionados y quemados en forma de denuncia pública contra el sistema, como el jubilado que se prendió fuego hace poco en una fila del PAPMI. Me parece peligroso que algunas personas plantean la necesidad de buscar varios trabajos a la vez para no ser vagos. Tendremos que ser emprendedores en nuestro tiempo, hasta en nuestro tiempo libre, sin vacaciones, trabajando, y así nos quiere el sistema. Un abrazo. Así que Tal nos cual. dejaba esta nota que se llama Burnout is the New Black, sacrificio laboral y cuantificación molecular del agotamiento, de Elian Chali, y la pueden buscar en Caja Negra Editora. bien, la voy a buscar. Vos hablabas del ocio también.
Sí. Bueno, nuestro enemigo también nos propone gastar nuestro tiempo de ocio Netflix en plataformas. O sea, Exactamente. también hay una cuestión ahí de... por eso la propuesta de la soberanía cognitiva es, bueno, salir de eso. No está mal que te mires una serie en Netflix. Obvio. Claro, no, tampoco no empezar- caigamos en esa. Pero incluso hoy mirar una Pero- serie es Vos hablas es de una fuego forma y- mejor, más destinada que mirar 3 horas de TikTok, Sí, por ejemplo. seguro. Pero Hay bueno, una cosa Nosotros acá de- queremos romper los tiempos productivos y ustedes nos Y ustedes dicen, están no, tiene que cierren, redondear. cierren, Cerrá, 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 cerrá. no importa. Acá el tiempo lo vamos a ocupar. Se acabó, no son no son las 12 todavía y ya vamos a Se hacen desbarrancar. los capos porque no está Orne, Sí, obvio. Estamos- No, una cosa que pensaba es esto de lo cíclico, ¿no? Siempre decimos, estamos atravesando la introducción al mundo digital y cómo los propios malestares que produce esto hace la vuelta a esta cuestión del encuentro físico, ¿no? Y algo que por lo menos se vio en la pandemia, ¿no? Un agotamiento que tiene el encuentro digital. Que es esto de, bueno, acá hay algo que por más que lo quieran presentar como solución, hay algo que no está funcionando, que es insuficiente, y no solamente en clave de funcionamiento, en clave de cómo estamos, ¿no? no, bueno, voy a cerrar porque si no, ese sonido... Están cargando el gatillo Claro, sí, ya. sí, ya cargaron. Están a punto de disparar. Pero bueno, me quedan un montón de cosas afuera. La recomendación son esas Parte notas y de el portal 421.com, Soberanía Cognitiva, Introducción a la Autonomía Psíquica de Juan Rocco, y esta de Miguel Benazayac y Ariel Penici, que es La inteligencia artificial no piensa, Milei tampoco. Después, bueno, pueden hacer como yo y abrir 50 pestañas. Y seguir Pueden buscar la indagando. charla con Juan Igual, Rocco. Perdón, claro. pero acá tiraste, Acá, sí. tiraste linkeadas por todos lados, trajiste al surcoreano Bul Chung-han. Recién Delphi nombraba al tecnofeudalismo, el texto de Varoufakis que está disponible para descargar en Y hay otro autor también. Libre, Curtis digo, Jarvin. se puede descargar. Es el ministro griego que enfrentó el Fondo Monetario Internacional. Interesante proceso ese también. Y habla un poco de qué etapa estamos metiéndonos ahora. Gracias, Sol. Nos vemos el próximo miércoles. Espectacular. Acá hay muchos Excelente. saluditos en el chat de Columna. YouTube. Hay que hacer un crossover de todas estas columnas, ¿no? Sí, es que me crucé, bueno, se querían Sol matar. Castillo. No, pero me crucé con Valen y con Jazz y estuvimos rosqueando y dije, bueno, evidentemente tenemos que... Todo tiene que ver con todo. Ustedes Juntamos. tres y permitime dudar también. No sé por qué están tan apurados del otro lado. Me está empezando a recalentar.